Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la palabra de Dios. El día de hoy agradecemos grandemente a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes estas valiosas lecciones. El día de hoy también queremos darle un saludo muy especial a dos nuevos suscriptores de nuestro canal. Ellos son Gainer Minchan Cruzado y también la hermana Carolina Villanueva desde la parte sur de Inglaterra. Dios pueda bendecirles grandemente. Gracias por unirse a esta familia de estudio de la palabra de Dios. Damos, como siempre, una bienvenida muy especial a nuestro compañero Pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios a estos estudios. Pastor, que Dios pueda bendecirte grandemente. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido Pastor Lizardo, y saludos a nuestros amigos oyentes en el día de hoy. Pastor Lizardo, hoy es jueves 19 de noviembre. Hoy continuamos siendo educados, pero ahora en la iglesia primitiva, Pastor Lizardo. La lección de hoy nos va a bendecir con un poco de historia y un poco de comparación de nuestros tiempos hoy en día. Pastor Lizardo, me gustaría orar hoy por nuestros amigos oyentes. Me gustaría que el Espíritu Santo, aparte de guiarnos hoy, también pueda derramar ricas bendiciones a las personas que nos han estado acompañando durante todo este trimestre. Permítame hablar con el Señor. Donde quiera que ustedes estén, amigos, por favor, y amigas, tomen una actitud de oración y hablemos con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por tu amor y por tu infinita misericordia. Gracias porque aún nosotros, siendo seres humanos pecadores, tú nos amas y nos escucha. En esta hora, Padre, quiero encomendar en tus manos cada persona que está escuchando esta lección. Que tu Espíritu Santo pueda escuchar su oración, pueda escuchar su pedido de oración, Señor. Que tú puedas interceder en su necesidad. Si hay alguien en este momento escuchando la lección y tiene necesidad de salud, Padre, envía a tu Espíritu Santo a tocarle en los lugares donde sea necesario tocar, de modo tal que pueda recuperar la salud y alabar tu nombre. Si hay personas que tienen problemas financieros, escuchando esta lección, abre sus ojos y dale solución financiera para la gloria tuya, Señor. También restaura las familias, restaura los hogares y hoy continúa educándonos a través del estudio de tu palabra. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor. Recordamos a nuestros amigos oyentes que durante toda la semana estamos estudiando como tema general la educación y la redención. Y el texto que nos ha servido como fundamento a este estudio lo encontramos en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pastor Denis y amigos oyentes, el día de hoy tenemos un estudio titulado La educación en la iglesia primitiva. Uno de los principios notables que tiene la educación en las Escrituras surge cuando Jesús, el gran maestro, se prepara para dejar a sus alumnos o a sus discípulos. Los discípulos estuvieron con Cristo durante 3 años y medio, aproximadamente la cantidad de tiempo que destinamos a la educación secundaria o superior. Al finalizar cualquiera de estos periodos de tiempo, según la persona, los estudiantes a menudo consideran que están listos para valerse por sí solos. Tremendo, poderoso, Pastor Lizardo. Poderoso. Me gustó esa comparación que usted acaba de hacer de los 3 años y medio que Jesús duró enseñándole a sus discípulos, y usted lo está comparando allí con la educación de la secundaria, que también dura ese periodo. Pero déjeme decirle, Pastor Lizardo y amigos oyentes, que Jesús sabía más que los maestros que tenemos, que
Tal vez dejan después del bachillerato, la secundaria, solo a los estudiantes. Y por eso Jesús proporcionó a sus seguidores educación continua bajo la tutela, ¿sabe de quién, Pastor Lizardo? Del Espíritu Santo. En otro lado, Pastor Lizardo, se identifica a este maestro o guía como consolador o abogado. La palabra utilizada en griego para ellos es Paracletos, ese mismo que le será dado a los seguidores de Jesús en forma permanente, según lo declara allí Juan 14, 16 y 17, Pastor Lizardo y amigos oyentes. Se lo identifica como el Espíritu de verdad. ¿Qué le parece? Gloria a Dios, ¿eh? Si bien el Espíritu Santo no se identifica como educador, la obra del Espíritu indudablemente es educativa, pastor, especialmente en lo que respecta a buscar y encontrar la verdad. ¿Qué le parece, Pastor Lizardo, y a los amigos que nos escuchan también? Así es, pastor. Vamos a entrar en contacto con la palabra de Dios. Por favor, pastor, ayúdenos en la lectura de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 16. Y vamos a ver qué dice Pablo, que es sumamente importante en el contexto de la educación. Claro que sí, Pastor Lizardo. Estamos listos. Antes de que usted lo mencionara, ya tenía mi Biblia en mano. Y en esta ocasión para leer a 1 Corintios, el capítulo 2, los versículos 1 al 16. Dice la santa palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muchas gracias, pastor. En estos pasajes que usted acaba de leer, notamos cómo Pablo comienza recordando a la iglesia de Corinto que cuando fue a ellos por primera vez, no habló de nada más que de Jesucristo y su crucifixión. El apóstol Pablo en su viaje a Corinto no utilizó nada de sabiduría astuta, solo utilizó la proclamación del Evangelio. Pero eso no fue todo, porque una vez que estos nuevos cristianos maduraran,
el apóstol Pablo volvería para enseñarles sabiduría, para enseñarles las cosas que Dios escondió antes del comienzo del mundo, tal y como lo leíamos en el texto. Incluso Pablo se propuso enseñarles a ellos las cosas profundas de Dios. Y todas estas cosas fueron estudiadas bajo la guía del Espíritu de Dios cuando éste se unió al Espíritu de cada alumno. ¡Wow, Pastor Lizardo! ¡Wow, poderoso! Yo diría, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, y enséñame las cosas de Dios. ¿Cuán profundo será ese estudio y cuánto acceso al aprendizaje habrá para quienes sean guiados por el Espíritu Santo, Pastor Lizardo y amigos oyentes? Ese capítulo que acabamos de concluir allí, que acabamos de leer, concluye con una cita, Pastor Lizardo, interesante de Isaías, cuando dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o lo aconsejó enseñándole? Allí vemos una réplica de Isaías 40:13, Pastor Lizardo. El profeta que habla a la gente común de su época diría que nadie puede hacer eso, pastor. Pero Pablo corrigió esa percepción al concluir diciendo: nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo digo, gloria a Dios por eso. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que significa que los cristianos llenos del Espíritu tienen acceso, incluso, Pastor Lizardo y amigos oyentes, a la mente de Dios. ¿Qué le parece? Usted puede tener acceso a cualquier cantidad de aprendizaje y entendimiento. Así lo declara 1 Corintios, que acabamos de leer, el capítulo 2, los versículos 10 al 13, hacen mención de eso, a cualquier cosa que usted tenga necesidad para conocer el camino de la justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Así es, pastor. Algo que llama mucho mi atención, acorde al texto que leíamos, es que Pablo comprendía que su suficiencia no estaba en él, sino en la presencia del Espíritu Santo, cuya misericordiosa influencia llenaba su corazón y ponía todo pensamiento en sujeción a Cristo. Hablando de sí mismo, Pablo afirmaba que llevaba siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos, expresa él en el capítulo 4, versículo 10. Pastor Mercedes y amigos oyentes, en las enseñanzas del apóstol Pablo, Cristo era la figura central. Él declaraba: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El yo estaba escondido, Cristo era revelado y ensalzado por todo lugar por el apóstol Pablo y por la iglesia primitiva. Al cierre del estudio de hoy, te invitamos a declarar en tu vida estas palabras de Pablo: ya no vivo yo, porque ahora Cristo vive en mí. Ya dejé de hacer las cosas de la carne, las cosas que me gustaban, porque ahora me gustan las cosas que le gustan a Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús está en la vida de un ser humano, la vida de esa persona es totalmente diferente. Y puede decir como Pablo: ya las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, porque Cristo vive en mí. Te invitamos al cierre del estudio de hoy, ahí donde tú estás, para que hablemos con Dios en oración. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra una vez más. Gracias porque tu palabra nos da fortaleza. Pon en nosotros esa disposición y esas palabras de Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oh Padre amado, vive en nuestros corazones, vive en nuestras vidas. Toma el control de nuestros planes, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de todo nuestro ser. Dirígenos el día de hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.